Fotografía de alta velocidad. Eso es lo que vamos a hacer. Congelar un capuchino en pleno vuelo, justo en la salida o entrada del nido, sobre todo en la salida. Para esto tenemos que tener cosas muy claras. Si queremos congelar las alas totalmente, congelar al pájaro, al ave en vuelo, necesitamos tenerlo en sombra, que no le dé la luz del sol. Esa luz del sol contaminaría la escena y quedaría como esa imagen fantasma que a veces vemos en las fotos, ¿sabes? Del ala que no está del todo congelada, que no está del todo definida. Entonces lo que tenemos que hacer para eso, para conseguir que quede totalmente congelada, es eliminar la luz del sol. Es dejarlo en sombra y simplemente utilizar luz artificial, luz de flash. Tampoco hace falta mucho. Yo en este caso estoy utilizando 4 flashes. En realidad con 3 tenemos de sobras. Yo estoy utilizando 2 para iluminar al capuchino. Y 1 podríamos utilizarlo para el fondo y yo uso 2. La potencia a un 32avo los tengo puestos. A un 32avo los del capuchino y a un 16avo los 2 del fondo, porque quiero compensar las luces. Quiero que las luces del flash y del fondo sean homogéneas y cuando el espectador lo vea no piense, uy, qué golpe de luz, ¿no? Está como despegado, ¿no? Quiero que el fondo y el sujeto estén exactamente igual iluminados y para despejarlos entro en el esquema de luz de iluminar el propio capuchino, que yo lo que hago es ponerle a unos 30 centímetros un flash, que es el frontal, que digamos que es el principal, y luego pongo uno de contra. Este lo pongo un poquito más alejado por espacio, si no lo pondré a la misma distancia, pero me resulta imposible ponerlo más cerca. Entonces estos dos a un 32avo de segundo, para que el destello sea muy corto, para que realmente lo que capture la cámara sea más de un milavo de segundo, o sea, una mínima parte de un segundo. Entonces yo con este contra lo que consigo es separar del fondo al capuchino y darle volumen. Lo perfilaremos con una luz que le vaya por los lados, ¿no? Como un destello, veremos los detalles de cuando sale del nido. A lo mejor si tiene algún tipo de residuo del nido se quede congelado. Y eso es lo que buscamos, ese dinamismo y esa sensación de acción y de rapidez congelada en un momento, ¿no? Luego, claro, para conseguir esto, los parámetros de cámara son f10, un diafragma muy cerrado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener profundidad de campo. Tened en cuenta que el espacio que tiene este animal para moverse en la salida o entrada del nido es muy amplio. Tiene izquierda, derecha, arriba, abajo. Claro, entonces lo que hacemos es bloquear entradas y salidas para que más o menos tengamos una trayectoria controlada que hará, por lo menos en un punto de partida. En ese punto de partida tomaremos el enfoque. Ese enfoque, ¿cómo lo hacemos? Yo cojo un trozo de hierro que tengo, lo coloco en la posición donde yo creo que me va a dar tiempo a disparar y engancharlo, y ahí enfoco. Lo quito, me voy a la cámara y lo pongo en manual el enfoque. No dejo que el equipo mueva el enfoque. Yo lo he tomado yo, se va a quedar estático y ahí se queda. Mira, ha venido el capuchino. Y pillado. La velocidad, 1.125. Eliminamos luz ambiente con eso. Básicamente es para esto. ISO 100. Esos son los parámetros básicos que tenemos. ¿Qué necesitamos? Aparte de los flashes y la cámara, con un objetivo de un 200-300 milímetros podemos hacer este tipo de fotografías tranquilamente siempre y cuando el sujeto nos acepte. Y luego cable disparador. Aquí no vamos a poner barrera.
Bueno, ya hemos acabado la sesión por hoy, chavales. Ya hemos acabado ahora de recoger. Nos apartamos, lo que habíamos dicho, nos vamos un poquito lejos, que no molestemos. Y ahora ya pues a recoger el equipo y a ver los resultados. Una salida de nido ha sido muy buena, me ha gustado mucho la iluminación, han respondido todos los flashes a la primera y todo perfecto. La verdad, no nos podemos quejar. Lo que pasa con estas disciplinas es que el resultado es muy lento, tienes que tener mucha paciencia. Realmente el secreto para conseguir algo fotografía de naturaleza es sinónimo de ser muy paciente. Eso es verdad, eso lo sabemos todos los que lo practicamos y nos ponemos dentro de un hike o nos ponemos a hacer fotos a estos animales. Pero es verdad que esta disciplina de alta velocidad, a pesar de ser lenta, es muy agradecida, porque los resultados son muy vistosos, ¿no? Es una cosa que le gusta al fotógrafo, lo ha pasado, es muy llamativo, y luego al espectador, aunque no sea una persona que tenga muchos conocimientos de fotografía, hombre, le impacta un ave en vuelo congelado, una cosa así, eso es muy llamativo, ¿no? Entonces, paciencia. Es verdad que para llegar a tener unos resultados en la primera sesión no los vas a conseguir nunca. Vas a conseguir algo que digas, bueno, mira, tiene cara y ojos, sí. Pero conseguir un resultado, una buena fotografía en la primera sesión, yo lo veo muy difícil. Por la experiencia que tengo, mínimo tienes que echarle 3-4 sesiones para comenzar a ver algo, porque claro, es lo que decimos, también tienes que conocer al animal, el animal te tiene que conocer a ti. Una cosa es que te acepte, estamos de acuerdo, pero él también tiene sus manías. Él también aprende, dónde viene la luz, qué pasa cuando me acerco, qué pasa cuando me poso aquí. Aquí no pasa nada, aquí no hay luz, pero aquí cuando me poso, ostras, me quedo cegato. Un carajo, coño, pues ahí no me pongo más. Pues ahí tienes tú que entrar y comenzar a bloquear. Tienes que comenzar a bloquear. Yo puse un posadero principal para arrancar y me di cuenta que al principio me funcionaba. Pero cuando le hice 4 fotos ya comenzaban a venir desde la parte de arriba de los árboles. Claro, mire todo un animal de estos que te haga caso. Mira, te manda la mierda. ¿Qué tuve que hacer? Pues hemos tenido que coger un brazo, un invento que hemos hecho, que para este tipo de foto y la fotografía en general de naturaleza hay que ser muy manitas, hay que ser muy inventivo. Y entonces a partir de ahí pues hemos puesto la pinza en el bebedero, le hemos inclinado, hemos puesto una plataforma, ¿para qué? Para evitar la entrada desde arriba, porque también aparte otro problema que me ha dado es que en las salidas se iba para arriba, porque yo quería que hiciera un recto, más o menos, se me iba para arriba. Coño, pues venga, pues vamos a aprovecharlo. He visto el trocito, me lo ha apañado, venga, vamos a ponerlo aquí. Y con eso hemos hecho el apaño, y con eso hemos conseguido que el animal haga lo que nosotros queremos, y por lo menos tener un resultado. Yo estoy contento, la verdad. Yo no me voy a quejar, me falta uno. Ah, está puesto, claro. Joder, macho. Es un jaleo esto. Tantas cosas. Básicamente ya sabemos lo que necesitamos, vamos a hacer un repaso. 200-300 milímetros, cable disparador importantísimo, yo le he fabricado un largo para estar bien separadito, no estar pegadito. Cuando hago los trabajos y 3 flashes os va de sobras, pinzas, disparadores por radiofrecuencia, y es que bueno, poco más, soportes y una capelina. Yo he utilizado high, pero si tenéis una capelina o una tela de camuflaje va perfectamente. Os apartáis, os sentáis en el suelo, os ponéis la capelina, os quedáis quietos, eso sí, quietos, y a partir de ahí, pues ya está, os irá haciendo, y se acabó. He gastado 2 baterías. 2 baterías en 4 horas. Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. Los flashes se han aguantado. A ver, un flash, 2 flashes y de aquí. ¡Hala! Venga, rótulas. Una rótula, 2 rótulas y la que está puesta ahí la cámara. Los 3 disparadores. Y bueno, chicos, voy a recoger el cable disparador, a enrollar el cable a largo y ya está hecho.
Ya nos podemos ir para casa y ver bien visto en el ordenador los resultados. Pues lo dicho, si os gusta y queréis más, pues apoyadme. Os suscribís y le dais a la campanita para cuando salga algo nuevo y así no os lo perdáis y ya está. Yo voy a seguir recogiendo, a guardarlo todo y me voy, que mientras menos tiempo esté aquí, mejor. Bueno chicos, hasta luego, voy a recoger.